Es un gusto saludarles nuevamente en su programa Diálogos Feministas. Sean bienvenidas y bienvenidos también a este espacio que el PRD tiene para ustedes en este esfuerzo de generar un momento donde podamos dialogar, debatir y analizar los temas tan importantes que a todas las mujeres y en general a la ciudadanía, porque no solo los afecta y nos debería de importar a las mujeres, sino a todos y a todas en general, se puedan discutir, se puedan analizar. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, un tema que se ha dejado como de lado, un tema que no ha tenido claridad, que no ha sido incluso vinculante en cuanto a leyes, si pudiéramos hablar de ello. Vamos a hablar sobre la reparación del daño a víctimas de violencia de género. Para ello nos acompañan dos extraordinarias abogadas, yo quiero presentárselas. Me da gusto saludar a Luz Arredondo, abogada, feminista, activista, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Puebla. Luz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy honrada de su invitación y poder llegar a muchas más mujeres justamente para escuchar y prevenir esta violencia. Muchas gracias, Luz, bienvenida. Y también, fíjate, Luz, que nos acompaña Adriana Leonel de Cervantes Asensio. Ella es abogada también, maestrante en Derecho Electoral, feminista, funcionaria política, forma parte del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres y de la Red de Observación de Justicia Electoral. Me da muchísimo gusto saludarte, Adriana, bienvenida. Hola, buenos días a todas. Un gusto estar aquí. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar aquí. Por supuesto, gracias a quien nos acompaña a través de las diferentes plataformas digitales como YouTube, como Facebook, y con quien también de pronto nos escribe, nos tuitea, nos arroba, nos comenta este espacio. Muchas gracias. Hagámoslo, sigamos haciéndolo para que esta información que de pronto queda vaga, no se entiende, pueda llegar a manos de alguien que lo necesite. Comencemos con nuestro tema del día de hoy, si les parece bien. Yo quisiera, compañeras, entrarle en este tema. Sabemos que, bueno, el proceso mexicano tiene, por supuesto, esta virtud no solo de procurar sancionar al culpable para que no quede impune su delito, sino también de reparar estos daños causados, por lo cual, como sabemos, contamos pues con un código penal, una ley general de víctimas. Pero yo quisiera preguntarles, y antes de que entráramos más bien a las causas, a las posibles soluciones, ¿qué opinan de esta ley, compañeras? ¿Es una ley que sirve? ¿Es una ley, una letra muerta? Luz, si pudiéramos comenzar contigo sobre tu opinión sobre esta ley general de víctimas. Muchas gracias por la participación, por empezar, ¿no? La realidad es que como víctima, pero sobre todo como sobreviviente de violencia vicaria en específico, yo puedo decir que esta ley de víctimas sí tiene mucho tanto de letra muerta, no solamente para las víctimas que padecemos, pues esto, ¿no? Sino también es un poco letra muerta para la gente que debería promover estas leyes, que debería en su actuar institucional ponerla en práctica. Es muy penoso ir a las procuradurías, ir ante cualquier autoridad, ya sea descentralizada, centralizada, y que tengamos tratos revictimizantes constantemente. Esta ley nos debería de dar pautas muy específicas para que tanto las autoridades y nosotros pudiéramos sentirnos seguras con las autoridades. Sin embargo, esta situación no pasa. Incluso en las mismas fiscalías es letra muerta el hecho de que te inscriban a este sistema. No pasa, porque la primera responsabilidad que tendrían ellos son como autoridades. Y desgraciadamente lo que más tenemos es una conducta reiterada a legitimarnos como víctimas. Para mí es una letra muerta. Muchas gracias, Luz. Por supuesto, me gustaría también escuchar tu opinión, Adriana. Estoy de acuerdo con Luz. La verdad es que, bueno, la Ley General de Víctimas también, ¿por qué surgió? Pues surgió precisamente por la incapacidad y por la forma tan patriarcal de impartir o de no impartir justicia a las víctimas, como en el caso
que llegó a la Corte Interamericana, el de Campo Algodonero, el de las muertas de Juárez, en donde literalmente se le dijo a México que pues tenían, en pocas palabras, unas autoridades machistas, revictimizadoras, y que se tenía que contemplar derechos para las víctimas y que se tenía que ver también lo de la reparación del daño, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, se empieza a dar más importancia a las víctimas. Ahora con el nuevo sistema penal, pues ya la víctima ya puede participar, porque pues antes ni su opinión se le pedía para nada, no tenía acceso a mucha información. Y se crea también esta Ley General de Víctimas, que supuestamente, bueno, contiene todo lo que se solicitó, se ordenó en diversas recomendaciones, tanto de la Corte Interamericana, de la CEDAW. La desventaja es que no se aplica. ¿Por qué? Porque no hay difusión y porque vivimos en un sistema con una justicia patriarcal en donde a las personas juzgadoras, porque ni siquiera puedo decir jueces, porque no nada más me limito a los hombres, sino también a las mujeres, a las personas encargadas de la procuración y de la administración de justicia, no les interesa en lo más mínimo, en este caso, la atención o los derechos de las víctimas, sino más bien decir, la justicia punitivista, decir, violaste la ley, entonces te meto, no te meto a la cárcel, pero bueno, ¿qué pasa con las víctimas, no? Entonces no hay difusión de los derechos que tienen. Quienes son quizás los abogadas de oficio tampoco las conocen, no tienen perspectiva de género, y quienes nos dedicamos muchas veces al activismo y quizás hasta al voluntariado, no nos damos abasto para estar dándoles toda la información y el apoyo a las víctimas cuando se requiere. Entonces, es una ley que sí contiene todos los derechos de las víctimas, pero lo malo es que no se difunde ni tampoco se aplica. Adriana, fíjate que me gustaría, antes de pasar con Luz, retomar esto que me dices, porque justo tengo una pregunta para ti. La ley, como tú bien nos mencionas, pues maneja un amplio catálogo sobre derechos de las víctimas y justo pues no se conocen, y me gustaría que tú pudieras comentarnos algunos de los que consideres como más importantes. Híjole, pues es que hay muchos, pero bueno, entre otros que tienen derecho a una investigación pronta y eficaz que permita, en su caso, identificar y enjuiciar a quienes hayan violentado sus derechos, ¿no? A la reparación integral del daño, que tiene que ser también supuestamente, pues por eso digo que no se aplica, que el Estado tiene que reparar de forma integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva el daño sufrido. Pero pues como lo vamos a ver, como lo podemos ver, pues no se da con esos requisitos. Tiene derecho a conocer la verdad, ¿no? De lo que ocurrió, así como por ejemplo con el caso de los muertos de Ayotzinapa, ¿no? Cuando hablaban de la verdad histórica. Tienen derecho a que se les brinde protección, a que se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, gratuita, y personal especializado, que eso falta mucho, y sobre todo que no tienen perspectiva de género, tienen derecho a la protección del Estado, ¿no? Tienen derecho a recibir información sobre su expediente, sobre su caso, y de todos los medios a los que tiene para llegarse de justicia, y también de los derechos que tiene como víctima, entre ellos a la reparación del daño, a las medidas de protección y demás. Muchas gracias, Adriana. Fíjense que es bien importante justo que lo empecemos como a identificar, porque como bien dice Adriana, le falta difusión, y en ese sentido, Luz, me gustaría preguntarte, ¿esta ley de víctimas clasifica a las víctimas en directas, indirectas, potenciales? Me gustaría que nos platicaras un poquito de ello para que quien nos ve también lo fuéramos introduciendo, lo fuera comprendiendo. Sí, tan importante es poder conocer esto, ¿no?
porque incluso incluye no nada más las víctimas directas, indirectas o potenciales, también incluye víctimas colectivas. ¿Y por qué hago mención? Porque nosotros somos activistas y pertenecemos a colectivos grandes de personas, mujeres, que defendemos los derechos humanos en general. Pero bueno, empecemos por el principio. Yo también quería agregar lo que decía Adriana, sumarme a su consideración. Y es que hay algo bien importante. Tenemos una lista y un desplegado de derechos de 37 específicos en el catálogo de la ley. Sin embargo, estos 37 ya existían en la ley. O sea, entendamos que esto es una recomendación justamente por las resoluciones emitidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero qué importante es que esto ya existe en las leyes, en la Constitución, en los tratados internacionales que hemos firmado, y por ende, me parece inconcebible que sigamos hoy, porque esto nos da pie a que tengamos víctimas directas, víctimas indirectas, ¿no? Víctimas potenciales, y aquí quiero precisar. Las víctimas directas son aquellas que recibimos de manera individualizada, especial, ¿no? Los agravios, ya sea por actos o por violaciones a derechos humanos. Las víctimas indirectas son aquellas que guardan relación con nosotros, ¿no? Y que de alguna manera están vinculadas con los hechos como sucedieron en tiempo, modo y forma. Las víctimas potenciales son aquellas que tienen también una estrecha relación, pero que son, en este caso, como defensores, ¿no? Activistas, de manera especializada en cada caso concreto. Y como decía, los colectivos que nosotros, y Adriana no me dejará mentir, pertenecemos a muchos grupos de activistas en donde por ser defensora de los derechos humanos de mujeres, de niños, de mujeres políticas, también somos señaladas y también somos parte de esta condición de víctima. Yo invito a todas las mujeres que nos escuchan a que a partir de ahora se animen a leerle esta ley, porque de esto va a ser determinante que cuando vayan a las autoridades puedan exigir sus derechos, puedan exigir esta justicia pronta, puedan exigir que no haya dilaciones en el proceso, pueden exigir que no sean revictimizadas, pueden exigir que sean escuchadas, que se conciba su narrativa de buena fe y que no les estén pidiendo pruebas de más. Todos estos derechos que tendría la autoridad la obligación de conocer y practicar, no solo conocer, practicar y llevar a la práctica. Entonces, creo que es importante que nosotros como mujeres, que nosotros como víctimas, tengamos este conocimiento para poderlo exigir ante las autoridades. Correcto, te agradezco, Luz. Adriana, también continuando en esta misma ruta, bueno, el derecho a la reparación integral del daño contempla varias medidas según la Ley General de Víctimas. Me gustaría que nos platicara sobre la restitución, la compensación y la rehabilitación, que son unas de estas medidas. Sí, bueno, empecemos como que antes de la Ley General de Víctimas, en donde se señalan las medidas de reparación integral, superior a esta ley, el derecho a la reparación integral del daño está prevista en la propia Constitución Federal, ¿no? Y entonces todas las autoridades tienen que aplicar estándares de reparación integral del daño. Y ya entonces la Ley General de Víctimas nos dice que hay 5 medidas de reparación integral del daño: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y las medidas de no repetición. Y ya hablando de las que me preguntas, ¿en qué consiste la restitución? Tiene como fin devolver a la víctima a la situación previa al hecho victimizante. Restituirle sus derechos, sus bienes o las propiedades que se vieron afectados por el hecho victimizante. Hay muchas ocasiones en que no se va a poder restituir como tal, pero bueno, habrá medidas como el restablecimiento de los derechos jurídicos que se vieron afectados, restablecimiento de la libertad en caso de que haya sido, por ejemplo, detenida de forma ilegal, restablecimiento de sus derechos político-electorales, en caso de que haya sido desplazada,
pues que pueda regresar de forma digna y segura a su origen o a su lugar perdón, de residencia. La rehabilitación tiene como fin facilitar a la víctima que pueda enfrentar los daños y los efectos sufridos que fueron generados por el hecho victimizante. Y aquí podemos comprender atención psicológica, médico y psiquiátrico especializados, servicios de asesoría jurídicos, servicios sociales brindados con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que la puedan integrar a la víctima, en este caso estamos hablando de mujeres, a programas de educación orientados a capacitación y formación de las mujeres, y no sé, todas aquellas medidas que tengan como fin reintegrar a la mujer y a las víctimas, en todo caso indirectas, como su familia, a su trabajo, a la sociedad, a su comunidad. ¿Y qué es la compensación? Pues es la parte económica, que generalmente es como todo se quiere reparar. Todo lo quieren ver en la parte monetaria, el Estado, y ni siquiera les alcanza para eso, pero bueno, supuestamente tiene que ser apropiada y proporcional a la gravedad del hecho victimizante. Se debe de analizar cada caso en específico y bueno, se tiene que contemplar todos los perjuicios, lo que sufrió y las pérdidas que puedan ser valoradas económicamente como consecuencia de los hechos sufridos, ¿no? Pero no podemos hablar como comentaba, no, muchas veces las autoridades eh, no hacen la reparación integral del daño, nada más hacen la parte de la compensación, pero en mínimas cantidades. O sea, si consideramos, por ejemplo, lo que les dan a las comisiones de atención a víctimas, Sí, claro. No les alcanza para todo lo que las víctimas directas o, por ejemplo, víctimas indirectas, las madres que fueron, que a sus hijas las asesinaron, que fueron víctimas de feminicidio, todo lo que gastan y todo el sufrimiento de la familia, no hay forma de que se lo pagues. No, por supuesto, es incalculable, es irreemplazable, es a veces hasta absurdo pensar que en una cuestión monetaria va a sustituir, va a restituir, ¿no? Tengo una pregunta más para ti, Luz, pero vamos a tener que hacer una breve pausa ahorita, que la voy a dejar para el regreso para no limitarte un poco en el tiempo de la respuesta. Y ustedes que nos están viendo, por favor, escríbanos, comenten este programa. Pueden verlo a través de YouTube. Si van llegando, pues lo pueden ir a ver a YouTube, o si lo quieren ver más tarde porque ahorita estén en otro asunto. Por favor, aprovechen este espacio y estas herramientas que el Partido de la Revolución Democrática tiene para todas y todos ustedes, con el único fin de que tengamos justo el espacio donde podamos conocer, donde podamos entender, analizar, discutir y a lo mejor proponer posibles soluciones. Vamos a un corte, ahorita regresamos. La mitad de las mujeres de 15 años y más en México han vivido violencia sexual a lo largo de su vida. Han sido degradadas o dañado sus cuerpos y sexualidad, y por tanto han atentado contra su libertad, dignidad e integridad física. La violencia sexual, provocada en gran parte por la exaltación de la cosificación sexual de la mujer, es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. La violencia sexual la sufren mujeres de todas las edades. En 2021, el 60.4% de mujeres de 15 a 24 años vivió violencia sexual, seguida por un 57.5% de quienes tenían de 25 a 34 años. Regresamos con ustedes aquí en Diálogos Feministas. ¿Ya compartieron el programa? ¿Ya lo comentaron? ¿Ustedes conocían esta Ley General de Víctimas? ¿Sabían de su existencia? ¿Consideran que necesita una mayor difusión? ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos difundirla? ¿Por qué no nos escriben y entre todas generamos justo estas ideas, estas redes de apoyo tan importantes en este tipo de situaciones que lamentablemente muchas mujeres sufrimos todos los días? Luz, quedó pendiente una pregunta contigo que me gustaría, para completar lo que veníamos platicando con Adriana, me gustaría si pudieras hablarnos de medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Justamente, qué importante.
porque estas medidas son necesarias y que van de la mano. Yo lo veo y lo enfoco desde dos perspectivas. Una, desde la calidad de víctima, evidentemente, y directamente con el agresor. Y dos, con el Estado, porque el Estado es el garante. Y en primer lugar es el Estado el garante de justamente de vigilar estas medidas de estas garantías de no repetición de este tipo de casos. Y aquí es donde yo hablaba mucho con Adriana hace ratito acerca de todas estas preventivas, de estas políticas públicas preventivas con la finalidad de dar a conocer cuáles son las implicaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, tomar cartas a la medida seguras de esas víctimas para que esos casos no sucedan, para reparar el tejido social, pero sobre todo para blindarnos a las víctimas de no volver a pasar por esta misma situación, porque la realidad es que no hay garantía de que todas las que hayamos pasado una situación de violencia no la volvamos a pasar a lo largo de nuestra vida. Y en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Estas medidas de satisfacción deben ir directamente relacionadas a la reparación del daño. Y eso tiene una relación directa con el agresor. Y no solamente con el agresor, sino con la sociedad en general, que muestran ejemplos claros de qué se hace y cómo se hace y qué se tiene que, y cuál es el castigo. ¿Cuál es la consecuencia ante los actos de violencia que se generan en el tejido social? Qué importante para nosotras, las mujeres, conocer esa situación. Y sobre todo, quiero comentar algo bien importante. La calidad de víctima en esta ley no se da con una sentencia. Nosotros, por cualquiera, podríamos ir a registrarnos y no tener ni una sentencia ni un procedimiento. Claro que tienes que hacer una relación de hechos, una de modo circunstancia, pero esto es importante para las mujeres determinar porque eso va a ir relacionada con estas medidas y estas garantías de no repetición que debe tener el Estado para prevenir situaciones de violencia de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Luz. Fíjense, voy a leerles textualmente la declaración de una madre, de una víctima de feminicidio que hizo hacia la prensa, lo voy a leer textualmente. Y ella dice, cuando me decían de la reparación de daños me daba mucho coraje, porque decía, me quieren sustituir a mi hija con unos cuantos pesos y eso, ¿en qué me va a reparar el daño? Con eso van a hacer que yo olvide a mi hija y que ya no esté conmigo y que el dolor desaparezca. Creo que es un sentimiento y justo de lo que venimos hablando, que muchas familias comparten y que más allá de exigir una reparación del daño, exigen más una justicia punitiva. Yo quisiera, Adriana, si nos pudieras apoyar, por supuesto con tu opinión al respecto, pero también con la diferencia de justicia punitiva y restaurativa, por supuesto. ¿Cuáles han sido los avances y pendientes que tú consideras en estos temas? Como lo estábamos comentando hace rato, igual en un sistema de justicia patriarcal en el que si de por sí no se preocupan por las víctimas, pues mucho menos por las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, igual como lo mencioné con la compensación, se hace no sé si las personas que juzgan utilicen una especie de tabulador como tipo las enfermedades en la Ley Federal del Trabajo de, pues es que a ver, si perdiste un ojo, te hago la cuenta de, pues vale 100 pesos. Y si te echaron ácido en la cara, pues entonces vale tanto que te dejen marcada, ¿no? Creo que no hay una perspectiva de género en cuanto a cómo le puedes arruinar como víctima directa a una mujer un proyecto de vida. Entonces, la forma en que hacen la evaluación para la compensación es terrible. En este caso del feminicidio de una señora diciendo, pues obviamente no me van a devolver a mi hija y además con lo que me están ofreciendo, literal es una burla, porque además
las mujeres buscadoras, a las que tienen desaparecidas a sus hijas o que fueron víctimas de feminicidio y tienen que estar incluso ellas mismas buscando a los asesinos de sus hijas, o que se tienen que ver desplazadas, el Estado ni siquiera les cubre eso, ¿no? Ponemos el caso también de Elena, la saxofonista. Ella ha tenido que gastar y gastar en sus propios tratamientos, o por ejemplo Carmen Sánchez, también otra víctima de violencia ácida, que lleva más de 60 cirugías y el Estado no tiene para, no ha tenido para repararles, o no ha querido darles lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera pregunta, de si era suficiente, o si eso le devolvía a la madre, era suficiente para repararle el daño a una madre que perdió a su hija. Pues no. Y en cuanto a justicia punitiva y restaurativa, bueno, la justicia punitiva, pues es el sistema que tenemos en cuanto a que a una persona que está juzgando, lo que le interesa es imponer una pena porque violaste la ley. Violaste tal artículo, cometiste un ilícito, cometiste un delito, y entonces te toca tal penalidad, y te toca prisión o te toca multa. Y la justicia restaurativa se enfoca más a la justicia, pero son infortunadamente los modelos, los programas de justicia restaurativa, que no tienen nada que ver con la mediación ni como mecanismos alternativos de solución de conflictos, tienen como fin buscar la paz y buscar la justicia. Pero esto no, igual que la Ley General de Víctimas, tampoco se le da difusión, y quienes se dedican a promover los modelos, porque hay diversos modelos o programas de justicia restaurativa, pues son voluntariados, ¿no? Y tienen como fin que el agresor reconozca el daño que hizo y tenga la intención de reparar ese daño. ¿Para qué? Para también, como lo señalaba Luz, utilizarlo como medida preventiva. Así es. Y las mujeres, ¿para qué lo hacen? Pues para también, si fueron revictimizadas, que tenga la oportunidad de leer o de escuchar a través de otro medio, porque no, por ejemplo, en materia familiar no hay forma de que puedan estar las dos personas, agresor y víctima, en un mismo espacio, porque hay disparidad en el poder, pero que lo pero que la mujer tengan acceso a eso. Que la mujer pueda escuchar, por ejemplo, si fue violada, ¿no? Claro. Muchas veces te revictimizan y te dicen, es que seguramente fuiste violada porque ibas utilizando minifalda, porque te fuiste a emborrachar con tus amigas tarde y entonces tú tuviste la culpa. Y ahí la mujer también, dentro de la reparación integral del daño, tiene, creo que también, el derecho a escuchar, a preguntarle al agresor por qué lo hizo. Por supuesto. Y quizás escuchar si de me él, ¿sabes permites? qué? No fue porque ibas así, sino pues, no sé, por otros motivos. Claro, tener la Pero certeza, por supuesto. Y fíjate que justo voy a retomar un poquito antes de que entremos a esto que comentas, porque justo en esta parte de que le pusiéramos un número para entender lo que nos dice ella, ¿no? No hay un tabulador, o cuánto, se escucha hasta grotesco, ¿no? Cuánto cuesta, cuánto hay que pagarle porque le desfiguraron la cara. Les voy a comentar, vamos a ponerle número. En un caso de feminicidio, el asesino fue sentenciado a 40 años de prisión. Las reparaciones de daño estipuladas por un juez para la familia fueron de 123,220 pesos por el daño moral y 269,851 pesos por el daño material. Luz, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué opinas de esta sentencia? ¿Fue justa? Y también un poco de lo que nos comentaba Adriana, ¿cómo es que un juez tiene los criterios, o más bien qué criterios utiliza para definir las reparaciones del daño? ¿Cuándo son más altas, cuándo son más bajas, o en qué se basa? La teoría, hay muchas corrientes de teoría que manifiestan que deben de considerar, ¿no? El daño cometido, la intención, el dolo, ¿no? El cómo planeó la situación, el grado de conocimiento que tenía,
el grado de estudios. El- Sin el- embargo, eso es tocante al agresor, ¿no? Pero yo también hay corrientes dentro de las teorías cognitivas y las teorías en derecho penal que manifiestan que los juzgadores intervienen de manera directa en estas consideraciones. ¿Y a qué me refiero con intervenir de manera directa? A que incluso el grado de preparación, el grado de conciencia, el grado de emocional, de inteligencia emocional de los jugadores tiene consideraciones específicas. La teoría anglosajona define que hasta el bienestar emocional de un día de un juzgador define sus sentencias. Y esto es sumamente importante, porque por eso tenemos una no estandarización de sentencias. Por eso tenemos unos que dan 200,000 y otros dan 100,000 y otros dan 400,000 y otros dan 2 millones y otros pueden dar 20. Y lo que decía mi compañera Adri, de verdad es que, o sea, me gusta mucho escucharla, es cuánto cuesta un ojo, cuánto cuesta un brazo, cuánto cuesta tu identidad, por ejemplo. A Malena, yo tengo el privilegio de conocerla y yo le decía, es que tu identidad, o sea, ¿cómo has luchado hoy por reconectar contigo desde la nueva Malena que eres hoy? Pero ese sentimiento de extrañar tu identidad de antes, no hay dinero que pague esa situación. No existe. Y entonces, y aquí hablábamos y discutíamos de esta doble moral, de que mucha gente también dice, es que con el dinero no te van a regresar ni tu identidad, ni la vida, ¿no? Pero sin embargo, van a poner situaciones en la mira de los agresores muy específicas. Pero también hablábamos de que los agresores dicen, pues no tengo dinero. Y entonces se vuelve un nudo de botella para nosotras las víctimas. Sí, porque ¿de dónde le sacas el dinero Importante. si no lo tiene, no? Por supuesto. Claro, claro. Y entonces deberíamos de tener miras, no solamente de un daño reparatorio del dinero, podríamos buscar también un daño reparatorio en servicio social de los agresores, en que realmente tengan una repercusión en las consecuencias de lo que hacen. Claro, o pensar tal vez en un daño reparatorio por parte del Estado que a lo mejor complemente el daño reparatorio que pueda cubrir el culpable, ¿no? Tal vez pensar en eso. Y en ese sentido, Adriana, pues sí, existe dentro de esta ley ayuda inmediata y en materia de protección, que a lo mejor podría entenderse que viene a cubrir el daño, de la reparación del daño mientras este sigue su proceso. Pero ¿en qué consiste realmente esta ayuda inmediata, esta materia de protección? Bueno, aquí hay que diferenciar las medidas de protección y la ayuda inmediata no tienen que ver con la reparación integral del daño. O sea, las medidas de protección es para salvaguardar si una mujer está siendo amenazada, por ejemplo, eh, pueda solicitar, por ejemplo, en casos de violencia familiar, acudir al Ministerio Público y que sin necesidad de que todavía exista una denuncia, pueda pedir una orden de restricción, ¿no? Se hace todo un análisis del riesgo para las medidas de protección y dicen, a ver, dependiendo del nivel de riesgo, de qué tan grave, que también ahí no hay perspectiva de género, es si te voy a dar una medida de restricción, si simplemente le voy a mandar un oficio a tu agresor para decirle que no te moleste ni por sí ni por interpósita persona, o te voy a poner una patrulla fuera de tu casa o de donde trabajes. ¿Por qué? Porque el fin es salvaguardar de inmediato a la víctima su integridad de que no le vaya a pasar algo más grave. Y las medidas de atención, bueno, ahí es, si de inmediato también una mujer, por ejemplo, habla a 911 y acaba de ser víctima de violencia y que necesite atención psicológica, atención médica, también el Estado tiene la obligación de darle esa atención inmediata.
¿no? Y que generalmente a donde te pueden canalizar son, donde te pueden dar este tipo de ayudas son en los centros de justicia para las mujeres. Pero la verdad es que los centros de justicia para las mujeres pues sirven para nada y para lo mismo, porque tampoco tienen personal especializado, porque están creadas no están creadas por una ley. Entonces hay centros de justicia que pueden depender en una entidad federativa, pues de la Secretaría de Gobierno, otros de la Fiscalía, por ejemplo, y a quienes mandan a atender, pues es a la gente que les sobra, literal, en esas dependencias. Entonces no están capacitados en temas de violencia de género, no saben cómo tratar a las víctimas, e incluso llegan al grado de la revictimización. Sí, claro, porque ¿no? no tienen esa capacitación en la procuración, en la impartición y en un trato con perspectiva de género, y ahí es donde nuevamente pues nos volvemos a atorar, ¿no? Y otro obstáculo que encontramos y decimos, bueno, pues sí tenemos las instancias, sí tenemos las leyes, pero ahora encontramos otro nuevo bloqueo. No hay la capacitación, no hay esa impartición de justicia con perspectiva de género y no se sabe cómo manejar, porque como bien comentas, pues es personal que estaba tal vez en una oficina haciendo una cuestión administrativa, hablando en contabilidad o finanzas, que no tiene ni idea, que no conoce la ley, que no conoce los procedimientos, que incluso no puede llegar a tener el trato o el tacto para poder manejar una situación así. Se nos está acabando el tiempo de este segmento. Me gustaría antes, rápidamente, Luz, preguntarte qué es el registro de víctimas y por qué es tan importante inscribirse en él. Ya lo comentaba hace rato, y este registro es justamente esta convocatoria que nosotros como víctimas debemos de llegar, que debería ser de oficio, ¿no? Porque deberíamos llegar a las fiscalías y a estos centros de justicia y ellos de verdad deberían de hacer su trabajo para el ingreso de las mujeres víctimas de violencia dentro de este registro. Pero bueno, para que sepan las mujeres, es esta iniciativa de nosotros de ingresar a este sistema en el cual ponemos datos de nosotros como víctima, incluso puedes determinar no poner tu domicilio, la salvaguarda de estos datos sensibles para nosotros como mujeres víctimas de violencia, cuál es la circunstancia por la cual estás ingresando, qué fue lo que sucedió a grosso modo, para que puedas también accesar a estas medidas, a esta situación, incluso que se pueda vigilar que no haya dilación en los procesos, que puedas gozar, es que me parece un poco redundante, de todos los beneficios que tiene la ley, cuando estos beneficios son derechos humanos contemplados en la Constitución, y estés o no estés inscrito en este sistema, tendrías que tener el gozo absoluto de todos estos derechos humanos garantes de las víctimas. Sin embargo, si esto podría ser para que mujeres completas o incluso nosotras buscando la procuración de justicia o buscando la defensoría de los derechos humanos en específico de mujeres violentadas pueda servir para accesar a estas medidas, pues realmente es algo que me gustaría que las mujeres pudieran visualizar y pudieran tener en mente. Muchas gracias, Luz. Se nos terminó el tiempo de este segundo segmento, pero vamos rápidamente a una pausa mientras ustedes pues nos ayudan comentando, compartiendo este programa a través de Facebook, a través de YouTube o de la plataforma que deseen. No se vayan, ahorita regresamos. Pero respecto a la violencia sexual contra niñas, aproximadamente 6.4 millones de mujeres de 15 años y más vivieron abuso sexual durante su infancia. Según su estado civil, las mujeres han vivido violencia sexual en un 61.5% como solteras, en un 48.1% como separadas, divorciadas o viudas, y un 44.8% como casadas o en unión libre. Las mujeres son violentadas sexualmente en todos los ámbitos, en un 17.9% en el ámbito escolar, un 14.4% en el trabajo, un 42.2% en la comunidad, el 1.7% en la familia y un 6.9% en la relación de pareja. Pero menos del 1% de los casos de violencia sexual son denunciados, por lo que solo 199 personas se encuentran en el registro de agresores sexuales. No obstante, más de 25 millones de mujeres de 15 años y más han vivido violencia sexual a lo largo de su vida. Pero, ¿cuáles son las causas de que la impunidad reine entre los perpetradores de violencia sexual? La primera es la cultura imperante en nuestra sociedad que culpabiliza a las víctimas.
Estamos de regreso con ustedes en este tercer y último segmento de tu programa Diálogos Feministas. Y bueno, pues me gustaría preguntarte, Adriana, aprovechar, por supuesto, tu expertise el político electoral. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre, por supuesto, en estos temas también debe haber reparación del daño en violencia política. ¿Qué hace falta ahora que hemos escuchado de verdad caos, este peligro que representa el plan B de la reforma electoral? ¿Cómo afecta este derecho de las mujeres? La reforma electoral, el plan B que está aprobado, realmente no es que incida eh, para bien o para mal específicamente en la reparación integral del daño. De hecho, las problemáticas para la reparación integral del daño en materia de víctimas de violencia política en razón de género las tenemos desde ahorita, ¿no? Las tenemos desde ahorita porque las medidas no se contemplan todas al momento de que los tribunales electorales juzgan casos de BPG, y las que se aplican resultan insuficientes. Entonces, no han logrado su cometido de inhibir que sigamos teniendo personas violentadoras que cometen violencia política en razón de género contra otras mujeres. Les pongo ejemplos. En cuestiones de compensación, cuando les van a imponer multa, salvo que sean servidores públicos, pero no hay forma como tal como los deudores alimentarios, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que periodistas violentan políticamente a una mujer en razón de género, y cuando se les pide que declaren cuánto ganan o se les pide al SAT sus declaraciones, pues te dicen que a lo mejor la persona ni siquiera está dada de alta en el SAT o no declara, o, o esta persona te dice que gana, no sé, 2,000 pesos a la quincena. Entonces, al momento de imponerles las multas o la compensación por la reparación del daño, pues resultan multas irrisorias, y sobre todo, por ejemplo, a candidatos, personas candidatas de partidos políticos, tampoco les duele porque ni siquiera el dinero sale de sus bolsillos, se los paga el partido, y el partido de donde lo saca, pues de las administraciones que el Instituto Nacional Electoral les da, ¿no? En garantías de no repetición, mandar, la verdad es que sobre todo en estos tiempos de pandemia, a las personas sentenciadas por BPG a cursos en temas de género, pues ahora ya muchos son virtuales y ni siquiera nos consta que estas personas hayan tomado los cursos y no los haya hecho alguien más por ellos. Y el tema de la disculpa pública, literal, no hay lineamientos sobre cómo debe ser una disculpa pública, y lo que hacen es publicar en el mismo medio por donde ofendieron a la víctima. Dijo el tribunal que pidiera una disculpa. Entonces no hay una disculpa como tal sentida para las mujeres. La verdad es que tenemos muchas problemáticas con la reparación integral del daño para mujeres víctimas de violencia política en razón de género. Y creo que tienen mucho que ver con la falta de regulación. Entonces, más bien no es que el plan B o ahora el proyecto de reforma, de la regresiva reforma constitucional, pudiera incidir, sino más bien que no se ha normado al respecto y que se tengan medidas y sanciones que realmente inhiban y que prevengan la comisión de violencia política contra las mujeres. Muchas gracias. De verdad creo que este tema, y escuchándote, nos da para un programa completo, porque por supuesto habría que atender varias de las vertientes que de ahí derivan. Yo espero y te voy a invitar, ojalá y no te comprometa, para que en un programa podamos hablar del tema, pero yo creo que de manera más amplia, porque es muy necesario. Nuestro tema de hoy, bueno, pues fue en otro sentido. Y
Adriana, se nos ha terminado el tiempo, por lo cual me gustaría pedirte, a manera ya de conclusión y de propuesta, ¿qué le puedes decir a las mujeres? ¿Qué propondrías, incluso qué le dirías al Estado, a las mujeres mismas, para que puedan ejercer su derecho a la reparación del daño con una justicia restaurativa y, por sobre muchas cosas, con perspectiva de género? Creo que aquí no es tanto para las mujeres, sino tendría que ser para las autoridades. Para las mujeres, ¿qué se recomendaría? Pues que se documentaran, que buscaran apoyos, porque lamentablemente no todas las mujeres muchas veces saben que están siendo violentadas. Por ejemplo, cuando ejercen violencia psicológica en contra de ellas o violencia simbólica, es decir, aquellas violencias que no se ven, y porque está muy normalizada. Eh, Creo que se tiene que haber más bien por parte del Estado mayor difusión de los derechos que tienen las mujeres para que ellas entonces puedan acudir ante las autoridades y exigir que se cumpla con ellos, con los derechos que tienen como víctimas, entre ellas la reparación integral del daño. La justicia restaurativa, como lo comenté, son modelos, son programas que no tendrían que ver con el sistema, por ejemplo, el sistema penal y que una persona esté purgando su pena en prisión, sino es un programa que tiene como fin buscar la justicia y la paz para ambas partes y que no necesariamente incluso víctima y agresor tuvieran que estar de acuerdo, porque hay modelos de justicia restaurativa, por ejemplo, que son círculos de paz o círculos de hombres que ya no quieren seguir agrediendo, o también círculos de mujeres que se quieren quitar como esa eh, carga o ese sentimiento de culpa derivado de la revictimización que sufrieron, ¿no? Estos modelos creo que debe de existir mayor difusión, pero también que se implementen, porque no, aquí en México no hay como tal esos modelos que se estén implementando. Creo que en Hidalgo hay algunos voluntarios, hay voluntariado que acude a prisión y busca a prisioneros que hayan incurrido en diversos delitos y que puede ser, por ejemplo, también de violencia de género y que estén dispuestos como a hacer esta parte de acto de contrición y reconocer que cometieron un daño a las víctimas y que tengan la intención de reparar este daño, ¿no? Y respecto a la perspectiva de género, ha sido un incumplimiento por parte de las autoridades, porque están obligadas a que todas sus actuaciones sean con perspectiva de género, leer con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, integrar una carpeta de investigación con perspectiva de género. Pero en una justicia patriarcal en donde no les importa, en donde las mujeres no les importamos, menos se van a preocupar por capacitarse. De hecho, tan es así que hay estadísticas en donde cuando juzgan a un hombre, como lo mencionaba Luz hace rato, mucho depende de la ideología de quien está juzgando y en un gran porcentaje a las mujeres cuando cometen un delito se les dan penas más altas que a los hombres por la comisión del mismo delito, ¿no? Entonces, creo que aquí esto es lo que el Estado ha quedado a deber desde hace mucho y no cumplen con ello, que es el juzgar, bueno, desde la Procuración de Justicia, el de investigar y el de juzgar con perspectiva de género. Luz, no, me gustaría que antes de despedirnos nos pudieras comentar brevemente sobre la lucha del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y de la Mamá Tomate. Pues en realidad estamos muy contentos a través del Frente por toda la lucha que hemos encauzado en visibilizar este tipo de violencia a nivel nacional, el que pudiéramos tener la legitimidad ante las autoridades de la existencia de esta ley, pero sobre todo el cuerpo normativo para poder prevenir, erradicar e incluso pues sancionar esta violencia vicaria hacia las mujeres. Es una situación que venía sucediendo hace muchos años.
pero no tenía un nombre. Y al no tener un nombre, era permisible en la sociedad durante años y años y años. Nos hemos topado con relatos de mujeres ya adultas que eran víctimas indirectas de este tipo de violencia, indicando que solamente es que papá se las llevaba un tiempo y que después podían ver a su mamá o que jamás las podían volver a ver. Esta situación nos llevó a reunirnos a mujeres con mucho dolor por la pérdida de nuestros hijos, por esta sensación de no poder maternar en libertad, pero sobre todo este dolor por ver a nuestros hijos desvinculados y completamente separados del amor más puro que pueden tener, que es el amor de una madre. Mamá Tomate surge el 26 de abril del año 2020 en tiempos pandémicos, cuando un día voy a recoger a mi hijo después de una visita, un derecho de visita, y me dicen justamente lo que todas las mamás que padecemos violencia vicaria nos dicen, que es: no te lo voy a entregar y no lo vas a volver nunca más. Esta situación hizo que emprendiera todo un viaje en el cual entendí y abrimos brecha y empezamos a converger con otras mujeres que vivían cosas semejantes, como es el caso de Jennifer Seifert, que es mi cofundadora en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y que al reflejarnos este dolor, logramos identificar, investigar, indagar sobre qué era la violencia vicaria. Nos contactamos con Sonia Bácaro, que ella es una psicoterapeuta especializada y quien acuña el término en el año 2012, y empezamos a generar una propuesta de ley para que sucediera en cada uno de los estados, porque la realidad es que la cerrazón y en tiempos de pandemia donde no había opciones, donde todas las autoridades estaban preocupadas por las medidas sanitarias, pero olvidamos muchísimo el tejido social y el tejido en la comisión de los delitos que involucraban los derechos humanos de mujeres y de niñas y adolescentes. Hoy la realidad es que tenemos 20 de 32 estados, y tenemos recientemente, el 8 de marzo, la aprobación de la ley vicaria a nivel federal, y estamos muy felices y satisfechos, pero no acaba aquí. Vamos por más y vamos justamente lo que les decía, y esta ley vicaria recobra fuerza con todo lo que hablamos el día de hoy, con esta calidad de víctimas, con qué medidas tomar, cómo accionar. Nosotros, entre más nos preparamos, entre más preparamos a las mujeres del frente para estar atentas a sus propios procesos, hemos descubierto que hay mucha colaboración de nuestros propios abogados y mucha corrupción al venderse con nuestros agresores. Es por eso que hemos incentivado que nuestras mujeres conozcan de procesos legales y que incluso estudien derecho o no, o sepan y estén enteradas. El sistema de víctimas, el registro de víctimas, para nosotros podría ser una muy buena opción como colectiva de implementar acciones específicas para este grupo y este sector. Sin duda alguna, hay muchas cosas en las cuales todavía nos tenemos que organizar. Sin embargo, el tiempo es corto. También tenemos que lidiar con nuestras propias emociones, con nuestras propias crisis, con nuestros propios casos y sobre todo la corrupción y el nivel de violencia institucional que vivimos. Eso es lo verdaderamente complicado en el tema de violencia vicaria y que hoy toma relevancia completa en el tema que vimos hoy. Luz, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras en este importante espacio. De verdad que veo, y no sé si sea solo mi percepción, un entusiasmo, una luz en tus ojos que puede servir, por supuesto, de aliciente y de motivación a muchas mamás que pudieran estar atravesando por una situación tan lamentable como la que tuviste que atravesar. Te celebro ese ímpetu, esas ganas de seguir luchando, de no dejarte, de defender no solo tus derechos, sino también los de tu hijo, porque los niños de pronto quedan indefensos, ellos no pueden hablar, no se pueden defender, y siempre se ocupa que alguien tome ese estandarte y los defienda. Así que lo celebro, te agradezco muchísimo y espero que nos podamos ver en algún futuro y platicar de cómo se resolvió, de que se ha avanzado todavía más y que nos puedas compartir tus experiencias nuevamente. Muchas gracias, Luz. Les agradezco mucho la atención, agradezco a mi compañera Adriana, ha sido un placer estar con ustedes en este panel y sobre todo a todas las mujeres, siempre les digo y siempre les menciono, la violencia que no es detenida desde un inicio es violencia que siempre escala.
en los diferentes ámbitos de tu vida, en tu persona, en ti misma, en tu salud emocional, en tu vida o en lo que más quieres, que son tus hijos. Muchísimas gracias por el espacio y les deseo el mejor de los días. Muchas gracias a ti, Luz. Por supuesto, lo que no se visibiliza, pues no se atiende. Adriana, pues también ha sido un placer escucharte, se nos terminó el tiempo, de verdad, no sabes, me gustaría comprometerte a que nos viéramos en un programa próximo. Por hoy, pues bueno, se nos terminó el tiempo y me ha dado muchísimo gusto. Celebro que haya de verdad mujeres como tú que tienen la expertise no solo en el tema político, sino también en materia de derechos humanos, en materia legal. Creo que eres de mucho apoyo, por supuesto, en este tipo de espacios donde en lo personal a mí, pues sí me disipaste varias dudas que tenía, creo que me quedó más claro. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto estoy disponible para volver a charlar con ustedes. Y bien dicen que el conocimiento no sirve si una se lo queda. Así ¿No? es. Hay que compartirlo y sobre todo cuando una lucha por las mujeres y por la justicia para ellas. Yo en serio que te agradezco que compartas con nosotras tu conocimiento, de verdad te lo agradezco y bueno, pues me ha dado mucho gusto, ha sido un placer estar con extraordinarias mujeres, abogadas además, defensoras de derechos de las mujeres. De verdad es un placer siempre tenerlas en nuestro programa, así como tenerlas y tenerlos a todos ustedes conectados en cada emisión, con sus comentarios, cada que comparten, ayudan a que esta información, como bien nos comenta Adriana, pues no nos las quedemos y la podamos repartir, porque al final es información muy objetiva, no tiene ningún tinte, es información que está en la ley, que viene de expertas, de expertos, que no siempre son afines al partido, pero sí afines a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos, y eso es en realidad lo que interesa, ese es el objetivo de este programa, que ustedes tengan la información, que la utilicen, que les sirva. Estaría muy bien que no tuviéramos necesidad de ocupar las leyes, que no tuviéramos la necesidad de defender a las mujeres porque no hubiera violencia, pero no es así. Así que las invito y los invito a que conozcamos nuestros derechos. Para poder exigirlos hay que conocerlos. Lo que no se visibiliza, pues no se atiende. Así que ya lo saben, aprovechen este espacio. Los veo y las veo en el próximo programa de Diálogos Feministas. Ha sido un placer.